Bien, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46. Vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro noticiero para hoy, miércoles 11 de octubre del año 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? Bueno, el análisis de los temas más importantes de actualidad. Sin duda, uno de los temas más importantes, trascendentales y que podría dar inicio a una guerra de grandes proporciones es lo que ha ocurrido desde el último sábado en la Franja de Gaza, cuando militantes de Hamás ingresan vía paracaídas y rompiendo un muro de protección que divide a la Franja de Gaza con Israel a una fiesta que se realizaba cerca a la zona. Bueno, la última cifra dice que superan los 1.900 muertos, según los detalles. Hay 2 peruanos ya fallecidos, confirmados, uno de ellos un médico, y probablemente 2 desaparecidos. La comunidad internacional ha emitido pronunciamientos de uno y de otro lado, condenas, pero puede solucionarse el tema, hasta qué punto esto puede ser posible. Estamos con Arturo Muñoz en línea para analizar este y otros temas de actualidad. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido a Controversia TV. Muy buenos días, Marco Antonio. El día sábado 7 nos sorprendió a todo el mundo la incursión de Hamas en Israel. Recordemos que el pueblo palestino vive en 2 zonas: la Franja de Gaza, que fue territorio egipcio hasta 1967, donde viven alrededor de 2 millones de palestinos, y en Cisjordania, que fue también territorio de Jordania hasta el año de 1967, en que se produjo la guerra famosa del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, que el mítico general Moshe Dayan la ganó. Entonces estamos ante un pueblo que está viviendo en territorios divididos. El territorio de Cisjordania lo controla Al-Fatah, la organización palestina creada por Yasser Arafat, y la parte de la Franja de Gaza la controla Hamas, que está controlada por, digamos, musulmanes religiosos. En este sentido, Hamas ha invadido Israel, ha hecho incursión en Israel a través de la ruptura de 80 puntos en el muro que construyó Ariel Sharon en el año de 2005. En este muro, que era una especie de protección, una especie de muro de Berlín, que creó Ariel Sharon para que impida el paso libre de los palestinos a Israel, pues en 80 puntos los lograron quebrar, uno de ellos cerca a una fiesta que realizaban jóvenes judíos. Irónicamente, una fiesta por la paz. Allí se produjeron 260 asesinatos y la captura de más o menos 150 personas. Ahora, la población de la Franja de Gaza está constituida por un 50% de jóvenes o de personas menores, entre niños y adolescentes, que no superan los 16 años de edad, que es un poco el promedio allá para la mayoría de edad. Entonces, lo que tenemos por delante es que Israel ha dicho que frente a este ataque de Hamas, que ya todos conocemos, va a invadir Gaza y va prácticamente a pulverizar Gaza, como lo hizo ya hace algunos años, en el 2014, en que murieron cerca de 3.000 palestinos. Fue un arrasamiento de Gaza y lo dejaron prácticamente puré. En este sentido es que frente a esa amenaza, Egipto ha dicho de que no va a permitir que los palestinos fuguen a su territorio, porque la Franja de Gaza colinda con Egipto. Hay una puerta allí que con las justas pueden pasar en el día o alrededor de 1.000 personas en ida y vuelta.
pero si hubiera un peligro mayor, seguramente que esa puerta va a provocar una estampida y van a pasar por miles por esa puerta en el Sinaí, hacia el Egipto. Entonces Egipto ha dicho, si eso sucede, nosotros vamos a intervenir, es decir, van a intervenir en contra de Israel. En el caso de Siria, ya hay ataques de parte de Siria a Israel. O sea, ya hay una respuesta siria de Israel que fue también víctima hace poco de ataques de Israel a determinados puntos en Siria. Entonces Siria ya comenzó a atacar a Israel. En el caso de Líbano también ha señalado de que ellos no se van a quedar con las manos cruzadas. Pero lo más importante de todo esto es la reacción de Irán, que ha señalado que Irán, que si hay algún problema con la Franja de Gaza, Israel no va a tener ningún momento de paz en su vida. Frente a esto, hay una posición intermedia, la de Rusia y China, que han declarado que la solución definitiva al problema de Israel y los palestinos es la creación de dos estados, acuerdo que se tomó en las Naciones Unidas en el año de 1967, terminada la guerra de Yom Kippur, donde se debían de crear el Estado de Israel y el Estado palestino como estados independientes. En este sentido, la ONU también ha señalado de que se debe ratificar esa decisión de crear dos estados y a la vez Antonio Gutiérrez ha señalado que la amenaza de Benjamín Netanyahu debe de parar porque no puede crear un gueto de Varsovia en la Franja de Gaza. No puede provocar lo que los mismos nazis hicieron con el pueblo judío en lo que fue el gueto de Varsovia, donde murieron miles, cientos de miles de judíos que fueron conminados a vivir en ese famoso gueto. El gueto es un sitio, digamos, es como cercar el distrito de Miraflores y ahí meter a todos los judíos y obviamente ahí murieron de hambre y después arrasaron con ellos con las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido, no se puede permitir nuevamente un gueto. Por el lado de la Unión Europea hay una condena total a al asunto de Hamas, a los actos terroristas que ha producido Hamas, que evidentemente son actos de terror. Pero, ojo, la Unión Europea está con el problema de Ucrania y no puede comprometerse mucho con Israel, aunque ha prometido toda la ayuda necesaria, pero ellos saben muy bien de que intervenir en una guerra con Israel significaría que sus bolsillos se vacíen. Lo que sí es que ayer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado de que tiene Israel el total apoyo y va a mandar un segundo portaaviones a las costas de Israel para proteger los intereses de Israel, que son los intereses de Estados Unidos también, evidentemente. Y también ha señalado de que van a intervenir con todas sus fuerzas en ayuda a rescatar a los más de 150 presos que ha tomado Hamas y ha pedido que ningún otro estado intervenga. Él lo ha dicho en inglés, don't, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no intervengan, no intervengan, no intervengan. Esto es una especie de amenaza que evidentemente nadie va a tomar en consideración porque, como sabemos ya, Estados Unidos ha quedado en total descrédito con lo que está sucediendo en Ucrania y en otros lugares como el Níger, como lo que pasó en Ruanda o lo que está sucediendo en Sudán o lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? En Afganistán en concreto, donde prácticamente Estados Unidos ha hecho una alianza con los talibanes que hacen lo que quieren en Afganistán y también evidentemente están en una gravísima situación económica. Por lo tanto, muy difícil que, digamos, los países musulmanes, como el caso, por ejemplo, de Argelia, que ya ha señalado que también va a intervenir en caso de que suceda una invasión por parte de Israel en la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué es la consecuencia de esto, Marco?
La consecuencia de esto es bastante grave en el aspecto político, en la geopolítica y en lo económico y en lo social en ese territorio, ¿no? Muy bien, has hecho una cronología de algunos hechos importantes, pero habría que, sin embargo, afirmar lo siguiente. Jamás fue creado y auspiciado por Estados Unidos, ¿no? Porque se creía que Al-Fatah, el partido del legendario líder de los palestinos, Yasser Arafat, era el terrorista y justamente creó este brazo político de Estados Unidos, como lo creó también en otras partes del mundo. Y la cosa le resultó al contrario, jamás ahora es el partido o el movimiento radical. Ahora, es bueno señalar que, en efecto, Hamas es un grupo obviamente terrorista, como Hezbollah en el norte de Israel, límite con Líbano y como el Estado Islámico. Son grupos que operan en esta parte del mundo, en contra de Occidente, básicamente Estados Unidos y Europa, ¿no? Ahora, el pedido fundamental de Hamas se basa básicamente en dos cosas, ¿no? O en tres. Uno, que piden en efecto el reconocimiento como un Estado palestino, y eso es lo que le molesta mucho a los palestinos, ¿no? Que la comunidad internacional haya reconocido a Israel como Estado, a pesar de que ellos emigraron tiempo atrás, antes de la Primera Guerra Mundial, a diferentes partes del mundo, por la invasión de los otomanos, que justamente eran árabes como los palestinos, pero eso, ¿no? El Estado Islámico y porque resulta que Israel prácticamente tiene licencia para todo en la zona. Ha invadido varios asentamientos al norte de Cisjordania, que justamente es territorio supuestamente de los palestinos. Y en la franja de Gaza hay una especie de cuartel. Nada puede salir, nada puede ingresar solamente por dos accesos que tienen los palestinos y todos les controlan a tal punto que Netanyahu ha dicho que les va a cortar el agua, la luz y el combustible. Es así, o sea, los malos son los de Hamas y los buenos son los judíos o los israelitas, o cómo se entiende eso. Este es una lucha milenaria entre hermanos. Muchos creen que los judíos y los musulmanes palestinos son personas de distintas etnias. Esto no es cierto. Son prácticamente primos hermanos, ¿no? Son digamos, de un mismo tronco, ¿no? Lo que pasa es que unos profesan la religión judía y los otros profesan la religión musulmana. Esto es producto evidentemente de la historia. Lastimosamente la historia humana nos lleva a enfrentamientos irracionales, pero que son generados por evidentemente intereses económicos, ¿no? Que en otro momento tal vez los toquemos, pero es un poco lo que sucede, por ejemplo, entre Perú y Chile, ¿no? Que la guerra del Pacífico nos separó y hasta hoy día tenemos esa diferencia a pesar de que somos hermanos latinoamericanos, ¿no? Entonces, en el caso de los judíos y los palestinos es mucho mayor la cercanía, dependen de un mismo tronco. Pero existe una burguesía, digamos, un sector empresarial en Israel muy ligado al sector empresarial estadounidense. Bueno, se habla en el mundo, en las teorías de la conspiración, de que los judíos controlan el mundo, ¿no? Bueno, en las teorías de la conspiración todo puede ser posible, pero lo cierto es de que los judíos fueron un pueblo que en la época de los romanos, a raíz del emperador Adriano, los expulsaron de Palestina y hicieron que se quede solamente los palestinos, que son pues los filisteos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, históricamente es una pelea que se tiene que solucionar de alguna manera hoy día. No se puede ver el pasado como una forma de solución, y eso lo discutió abiertamente las Naciones Unidas en el año 67 y dijeron, miren, este es un territorio que les pertenece tanto al uno como al otro.
les pertenece tanto a los palestinos como les pertenece a los israelíes. Recordemos que los israelíes no solamente son judíos, también hay cristianos, también hay musulmanes, también hay de otras religiones ortodoxos. En el caso de Israel, por ejemplo, después de la crisis de la caída del muro de Berlín, el rompimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, 1 millón de judíos de Rusia salieron a Israel y todos eran casi científicos. Entonces, es a raíz de ahí que se rompe el tratado para no hacer nuevos asentamientos, porque no había espacio en Israel para acoger a esa población de 1 millón de judíos que salieron de Rusia con la crisis que se produjo en el año de 1993, y por eso es que comenzaron a hacerse los asentamientos ilegales en la Cisjordania y en la Franja de Gaza. Entonces, ¿hay espacio? Sí hay espacio. Los judíos tienen los israelíes tienen un gran avance tecnológico que puede servirle a los palestinos, y los palestinos pues tienen una enorme cantidad de petróleo que les puede servir a los israelíes para procesar. Pero Estados Unidos, que quiere controlar esa zona a través de Israel para evitar que, digamos, el petróleo caiga en manos de sus enemigos hoy día, China y Rusia, pues ha utilizado al Estado de Israel para que comience a controlar a Arabia Saudí, comience a controlar a los Emiratos Árabes Unidos, que tienen una enorme cantidad de petróleo, controlar a Irak, pero lógicamente esto ha terminado en nada. Entonces, lo que va a pasar es que si interviene, por ejemplo, Turquía con Erdogan, que ha dicho que no va a permitir en ningún momento que se cumpla la promesa de no agua, no alimentos, sino combustibles en la Franja de Gaza, sencillamente lo que va a pasar es que Irán va a cortar el tráfico de petroleros en el estrecho de Hormuz, por donde pasa 1/3 del petróleo del mundo. Y muy probablemente Egipto cierre el Mar Rojo y por lo tanto el canal de Suez también sea cerrado, y por lo tanto una enorme cantidad de petróleo, por ahí pasa casi 1/5 del petróleo que necesita Europa y el Occidente, no podrían transitar. Imagínate lo que significa este enfrentamiento para el mundo, ¿no? Se calcula que ya en estos momentos el precio del petróleo ha tenido una suba en estos días de alrededor entre el 2 y el 3% a nivel mundial. Y se calcula que si esto escala, si interviene Irán, la clave está en Irán, si interviene Irán, el petróleo subiría a lo que tuvo un precio justamente en el año de 1973, en que se produjo una crisis similar de $200 el barril. Ponte a pensar lo que significaría en el incremento de los precios a nivel mundial en alimentos, en equipos, en instrumentos y evidentemente en maquinarias, en todos los productos agrícolas, etcétera, que necesita hoy día la humanidad con tanta fuerza, con tanta urgencia, ¿no? Entonces, por eso es que este no es un conflicto cualquiera, este es un conflicto de gran envergadura. Pero ciertamente el pueblo judío, los israelitas, sufrieron lo mismo que ahora están sufriendo los palestinos, ¿no? En las denominadas diásporas, es decir, migraciones a diferentes países del mundo porque fueron desterrados de su tierra producto de varias invasiones, ¿no? Y la última fue producto precisamente del Imperio Otomano, que eran básicamente árabes y cuyo imperio se consolidó básicamente en Turquía. Y por eso es que la oposición de Erdogan en este tipo de cosas, ¿no? Pero luego vino las que se conocen como las aliyás, es decir, el retorno de todos los judíos que habían sido maltratados, abandonados, básicamente tras la guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y poderosos judíos, empresarios, empezaron
a comprar asentamientos humanos, ¿no? En tierra que ya era ocupada por palestinos. Y ahí viene todo este conflicto. Ahora, ¿tú crees que esto pueda escalar más allá del conflicto que data ya de muchas décadas atrás? Porque recordemos que, si bien es cierto que Israel ha suscrito acuerdos de cooperación, de ayuda con Egipto, con algunos otros países de origen árabe, pero hay dos países que precisamente son los importantes en este juego, en este tablero. Tú has señalado uno, que es Irán, y el otro es Qatar, donde se entiende que Qatar es el que apoya económicamente a Hamas y otorga armamento, ayuda económica. Lo propio en Sudamérica, bueno, en América hay dos países que han condenado a Israel. Uno de ellos es México y otro es Colombia. ¿Cómo ves tú este escenario internacional? Bueno, el conflicto israelí-palestino tenemos que verlo en el contexto mundial de la pugna entre Estados Unidos contra China. Esto me parece que es clave, o sea, si lo separamos de ese conflicto, hoy día no tendríamos explicación. Antes era el conflicto de Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy día es Rusia o era una parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el famoso bloque socialista. Esa pugna a nivel mundial entre Estados Unidos con aquellos que quieren disputarle la hegemonía económica, es lo que lleva a que hoy día, por ejemplo, el Estado de Israel responda básicamente no a sus intereses personales propios como país, sino a los intereses de los Estados Unidos, los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Israel es un peón importantísimo en la zona del Medio Oriente para los intereses estadounidenses, que ya están, como estamos viendo, de mucha caída. Ahora, ¿qué es lo que significa a nivel mundial esto? Que aquellos que están por un mundo multipolar se alineen con los palestinos y aquellos que están por un mundo unipolar donde sea solamente Estados Unidos el único país hegemónico, se alineen con Israel. Eso es lo que está sucediendo en concreto. Y lógicamente lo que va a pasar es de que este conflicto puede escalar más allá si es que Estados Unidos, como tigre ya herido, quiere reaccionar irracionalmente. Lo cierto es que ayer Biden, a pesar de todo lo que ha dicho del apoyo que le va a dar a Israel, también le ha dicho a Israel de que no puede responder al margen de las leyes de la guerra. Y una de esas leyes de la guerra es que tú no puedes crear un gueto. No puedes decir voy a cortar los alimentos, voy a cortar el agua y voy a cortar el combustible a 2 millones de personas. No puedes sojuzgarlos de esa manera. Estaríamos viendo lo mismo que se produjo en Stalingrado con los nazis que cercaron esta ciudad en la Segunda Guerra Mundial y al final hubo 1 millón de rusos muertos en Stalingrado, que provocó la ira de los rusos y que Stalin envió a su ejército diciendo no cuenten las horas, no cuenten los kilómetros, solamente cuenten los cadáveres. Es decir, la reacción del pueblo ruso frente a ese genocidio que se produjo en Stalingrado fue realmente brutal. Tal vez nunca un pueblo como el alemán sufrió tantas muertes y tantas masacres como lo producido por el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando invadieron en respuesta a los asesinatos que hicieron en su territorio, invadieron Alemania. Entonces, Israel también puede provocar una situación similar si es que hace lo mismo en la Franja de Gaza, si es que quiere repetir lo de Stalingrado. Podría suceder de que los iraníes y Turquía y todos ellos se junten y al final decidan pues desaparecer al pueblo israelí, ¿no? Y eso tampoco es permitible, ¿no? Eso tampoco es una solución
definitiva a este problema. Como hemos señalado, la solución definitiva es la creación de dos estados independientes, soberanos, que permitan y convivan pacíficamente. Entonces, en ese sentido, si esto se sigue agravando, si hay declaraciones a favor y en contra de uno y del otro bando, eso puede hacer que se escale la guerra, y ahí sí veríamos que no solamente Israel y Palestina van a sufrir las consecuencias, sino el mundo entero. Por lo tanto, la situación que estamos viviendo se soluciona de alguna manera en una reunión que sea promovida por las Naciones Unidas. Hay miles de declaraciones de las Naciones Unidas, de sentencias de las Naciones Unidas que Israel no ha cumplido. Pero yo creo que en estos momentos sí habría la fuerza como para que Israel cumpla con aquellos mandatos de las Naciones Unidas, como por ejemplo evitar los asentamientos ilegales, ¿no? Ahora, Arturo, más allá del conflicto religioso, étnico y geopolítico, que es lo último que has mencionado, porque esto puede escalar como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos cómo nació la Primera Guerra Mundial, a raíz de la muerte de un archiduque. Lejos de esos tres elementos que te mencionaba, ¿no crees que también hay otro componente no menos importante? Los árabes y específicamente los islamitas tienen un odio visceral a Occidente, a Europa y a Estados Unidos, básicamente. Hay un odio ahí que ellos lo tienen muy adentro. Y la pregunta es, ¿por qué? Este odio hace que precisamente en muchas ocasiones no se haya podido consolidar una paz duradera en Medio Oriente, a pesar de que Israel, como te decía en la anterior pregunta, ha logrado un acercamiento con Egipto y con algunos países algunos países árabes. ¿Por qué nace este odio hacia Occidente? Esto nace con la creación del Islam, ¿no? Por allá por el 600 y pico después de Cristo. El Islam como religión, los musulmanes como religión, tienen el concepto de que son la única religión que puede existir en el mundo. Son hegemónicos como religión. Como todos sabemos, la religión te obnubila. Los cristianos también lo pensaron así e hicieron las cruzadas, ¿no? Las famosas cruzadas que llegaron justamente a reconquistar Jerusalén, ¿no? Por otro lado, hay otras religiones que no son tan invasivas, ¿no? Como por ejemplo, tan hegemónicas, como por ejemplo la budista o la taoísta, ¿no? O las religiones menores del África, ¿no? O las de Australia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Islam es una religión que tiene más de 1.000 millones de seguidores en el mundo, prácticamente es una séptima parte del mundo, que creen que su visión es invadir con su religión, conquistar con su religión en el resto del mundo, como lo piensa también el cristianismo, ¿no? Que son la única religión universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es un enfrentamiento hegemónico que tiene raíces evidentemente en la mente. O sea, cuando hablamos nosotros de lo material, quiero señalar aquí un aspecto filosófico, no solamente nos estamos refiriendo a las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la distancia entre Lima y Arequipa, es un concepto que lo tenemos en la mente, ¿no? Pero esa distancia existe, ¿no es cierto? Son 1.000 y pico de kilómetros. Eso no es... ¿es algo concreto? Sí, es algo concreto, es algo real. Cuando tú dices el triángulo isósceles, ¿no? También es algo real, ¿no?
Entonces, la palabra es algo real, es un hecho, ¿no? A tal punto que con la palabra puedes levantar el ánimo como puedes bajarle la moral a una persona. Entonces, en ese sentido, la religión se convierte en un hecho, en algo material, y en cuando las personas asumen esos pensamientos y los llevan y los interiorizan de tal manera que quieren hacerlos cumplir en los hechos. Tal es el caso de Irán. ¿Quién puede estar de acuerdo con que una mujer lleve un velo en la cara, que se vista completamente hasta los pies, que no pueda mostrar ni siquiera los tobillos, ¿no? Nadie en su sano juicio puede pensar que eso es algo sano, ¿no? Entonces, creo que ahí los musulmanes, los islamistas, tienen graves deficiencias, y una de sus deficiencias es de que se creen la única religión que puede tener predominancia en el mundo. Entonces, y lógicamente se enfrentan no solamente a Occidente, sino que se están enfrentando, por ejemplo, en la India, a los hindúes, ¿no? Hay una zona cercana al Pakistán que es de musulmanes que están en contra. Es más, la división del Pakistán de la India se produjo por eso, que están en contra de los hindúes, ¿no? Hay otra zona que está cercana a China, que es parte de China, que también son islamistas y musulmanes, y también han provocado conflictos. Es más, por ejemplo, Putin, en el caso de Rusia, ha dicho, aquí pueden entrar cualquiera que acepte nuestras reglas. No vamos a aceptar a los musulmanes. No vamos a aceptar a aquellos que hablen del LGTBIQ, ¿no? O sea, Putin se ha protegido también del Islam. Recuerda que hay muchas repúblicas alrededor de Rusia que son musulmanas y que eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Entonces, en ese sentido, hay evidentemente en el caso del Islam también una cosa que nosotros no podemos decir eso está bien, ¿no? O podemos apoyar. Lo que estamos condenando son los hechos que van en contra de la humanidad, que es, por ejemplo, que Israel quiera a toda costa liquidar a un pueblo para poderse apoderar de sus territorios, a liquidar al pueblo palestino para quedarse con Cisjordania y la Franja de Gaza, que tampoco eran de Israel, ¿no? Eran de Jordania y eran de Egipto. Entonces, creo que por ahí va nuestra opinión. Nosotros no estamos defendiendo el Islam, no estamos defendiendo el judaísmo, no estamos defendiendo al cristianismo, ¿no? No estamos defendiendo una religión, porque finalmente para mí la religión es el espíritu de una sociedad sin espíritu, ¿no? Creo que eso es clarísimo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Lastimosamente la gente se refugia en la religión en determinados momentos y al final, cuando las ideas hacen carne en las personas, se vuelven en cosas muy materiales, muy concretas, que llevan incluso, por ejemplo, a esas personas que son kamikazes en Japón, ¿no? O que son suicidas islámicos que hacen atentados entregando su vida, ¿no? Bien, un poco el tiempo nos ganó Arturo y vamos a tratar el tema también de Barata y el tema también relacionado con Cerrón, que está prófugo de la justicia, y ya el tiempo nos ganó. Sin embargo, es bueno señalar que en el caso de Medio Oriente, en Jerusalén, prácticamente nacieron las tres religiones más importantes monoteístas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y en Tierra Santa no hay paz. Algo curioso, ¿no? Gracias, Arturo. Las gracias a ti, Marco Antonio. Es una nueva oportunidad. Gracias. Arturo Muñoz, has dialogado con nosotros de Incontroversia TV en este análisis que hemos hecho respecto a lo que sucede en Medio Oriente. Cómo son las cosas, ¿no? 8:20. Vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a continuar con la parte final del programa para hoy, miércoles, mitad de semana. Vamos a volver en instantes para mostrarles la portada de Controversia, nuestro periódico para hoy, miércoles. Retornamos en instantes, 8:20 minutos.
Consorcio, programa de vivienda Ciudad Salaberry. Reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados. Con precios menores al promedio del mercado. Contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua, desagüe y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry, entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar, a 15 minutos de la Plaza de Armas. Informes y ventas en Urbanización Alameda Salaberry, J33, altura del Óvalo y Puente, y en calle Jerusalén 218, esquina con Cayugarte, edificio El Deber. Contactos al 979-7081-12, 992-7440-60, teléfono fijo 054-2081-16. Consorcio Programa Ciudad Salaberry, apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo, con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad, estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Livestream. And I'm on a roll. Bien, 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos, vamos terminando el programa para hoy, miércoles, mitad de semana. Vamos a mostrarles la portada de controversia en nuestra edición de hoy y precisamente vamos a ver si ya la tenemos en pantalla. 8 con 23. Bien, ya la estamos visualizando de manera interna, a ver si ya la podemos mostrar a nuestro público, a nuestros seguidores que se pueden conectar, nos pueden dejar sus mensajes, pueden compartir el programa ciertamente y en sus redes sociales, en sus canales de televisión. Transmitimos a través de nuestra multiplataforma de Controversia TV desde Arequipa para el mundo entero. La pueden compartir. Y pueden también comentar, ¿no?, sobre estos temas que analizamos a diario aquí en el programa. 8:24, esta es la portada de Controversia para hoy. Sí, a ver, la tenemos ahí, le damos pantalla completa, a ver, y ampliamos los temas. Mujer denuncia abogado por pepearla y abusar sexualmente en su oficina. ¿A dónde llega el tema? Y ahí está precisamente este abogado detenido. Es Edwin Saldaña, de 62 años de edad. La oficina está ubicada en la calle San José, en el Cercado. La policía llegó a este lugar alertada por transeúntes que escuchaban que la mujer denunciaba esto, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurrió allí y ahí ven ustedes cuando ingresa a la comisaría de Santa Marta. Detenido y esposado él, ¿no? 23 arequipeños están atrapados en Israel tras viajar a un peregrinaje. El último lunes 2 de octubre partieron a Tierra Santa, ¿no? Y ahí está, esta es una de las mujeres que partió en esta delegación. Bien, a ver otros temas. Padres protestan contra el Colegio San Andreu por presunta agresión sexual a una niña escolar, aunque se dice que son dos, ¿no? Progenitores se enteraron por comunicado y aunque la profesora dice que no ha habido nada en las cámaras. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Detienen a 3 sujetos quienes solicitaban dinero amenazando a transeúntes. Son extranjeros, estos 3 sujetos. Uno de ellos, el del medio, sonriendo todavía, desgraciado.
Bien, 2 camionetas de médicos resultan dañadas por incendio en el estacionamiento del Hospital Honorio Delgado Espinosa. No tenían hidrantes, es decir, estos grifos que se conectan a tierra, ¿no? Y habían cúmulos de basura. ¿Quién guardaba tanta basura ahí? ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Dictan prisión preventiva para entrenador de judo por violación sexual a su alumna. Bueno, en agravio de esta menor se estima que es de 16 años de edad, ¿no? Bueno, las cosas que ocurren. Estos son los temas que tiene en su edición de hoy miércoles Controversia TV. Muy bien. Vamos terminando el programa, 8 de la mañana con 26 minutos, 8:26, eso es todo. Compartan el programa en sus redes sociales, en sus portales, pueden hacerlo con absoluta libertad, pueden comunicarse con nosotros dejando sus mensajes, compartiendo sus opiniones, sus discrepancias, sus pensamientos también sobre los temas que tratamos aquí en el programa. Es Controversia TV, nuestro noticiero que se retransmite a través de nuestra multiplataforma desde Arequipa, Perú, para el mundo entero. 8 de la mañana con 27 minutos, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día, mucho cuidado siempre a quienes viajan. 8:27, hasta entonces.